Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que todos los sábados al mediodía les ofrecemos por esta pantalla de Canal Rural. Hoy vamos a proponerle algunos temas vinculados con la ganadería, también vamos a hablar de política agropecuaria y vamos a hablar de producción de granos. Pero bueno, vayamos a conocer cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Declaración de la Comisión de Enlace ante la convocatoria del Gobierno a la reunión técnica de la Mesa de Ganados y Carnes. Entrevista con el licenciado Víctor Tonelli, consultor del sector ganado y carnes. Convenio Capa-CRA. Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Durante esta semana dialogamos con el presidente de CRA, Rubén Ferrero, acerca de la falta de diálogo entre el Gobierno Nacional y las entidades que componen a la Mesa de Enlace. Desearle un feliz 2014 a toda la audiencia. Sabemos que vamos a transitar un año duro, un año complicado. Comenzamos mal con todo lo que padeció la gente por el problema energético en muchísimos lugares de nuestro país, con saqueos durante el mes de diciembre en otras ciudades, en otros puntos del país, pero bueno, esperemos transitarlo de la mejor manera. Seguimos con la lógica del gobierno, que pasa por un lado por el relato y otro lado la negación. ¿Por qué el relato? Porque nosotros el último lunes a última hora, hemos sido notificados por algunos periodistas sobre la posibilidad de una convocatoria de parte del ministro, los integrantes de la Mesa de Enlace, a una reunión que está pedida desde hace varios meses, ni bien después que asumió el ministro, automáticamente solicitamos la audiencia. Al día siguiente todos los medios nacionales levantaron esa información donde notificaban sobre la convocatoria de parte del ministro. Martes 10, 11 de la mañana llega acá una nota donde venía desde el ministerio, pero estaba dirigida a los técnicos, a un técnico de CRA, y así ocurrió con las otras entidades, para asistir a una reunión técnica relacionada con ganados y carne, y que tampoco era con el ministro, sino que era con el subsecretario de Ganadería. ¿Qué quiero significar con esto? Seguimos con la no convocatoria de parte del ministro para analizar, no ya analizar vía diagnóstico, como dijo el ministro, que se pretende hacer en estas mesas que está llevando adelante, porque el diagnóstico lo conocemos todos, sino a ver qué políticas tenemos que llevar adelante para solucionarle el problema a los productores, para ver cómo en Argentina producimos más, para ver cómo generamos más divisa, para ver cómo generamos más empleo. Bueno, pero esta lógica de Casamiquela, de seguir en la misma línea de Jaguar, de no convocar a las entidades pensando que eso le da un beneficio político, lo único que está haciendo es perjudicando muchísimo a un gran sector argentino, que son los productores agropecuarios por un lado, y por otro lado afectando muchísimo también a la economía argentina. Yo le comentaba a un colega tuyo días atrás que si en Argentina, por ejemplo, un solo caso te doy, si hubiesen hecho bien las cosas en materia de trigo y hubiésemos producido 18, 20 millones de toneladas, 3.500 millones de dólares estarían ingresando a Argentina en este momento. 3.500 millones de dólares. Cuando vemos que tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía están desesperados por ver o de qué manera pueden conseguir 200, 300 o 500 millones de dólares. Hay que salir de esta lógica de amigo-enemigo, de castigo, pensar en serio en la Argentina, pensar en el futuro y comenzar a trabajar en ese camino. Rubén, también esta semana se desarrolló un encuentro empresarial con algunas de las cámaras y empresarios también que estuvieron en la pasada conferencia de prensa de la Comisión de Enlace. ¿Qué conclusiones se lleva de esta reunión y para qué le sirve y para qué sirve para la sociedad este tipo de reuniones de empresarios? El primer análisis que hago es que esta foto seguramente era inimaginable 12 meses atrás, o sea, juntarnos en una misma mesa todos los presidentes de las cámaras que estuvieron presentes, gente de la UIA, gente de AEA, gente de distintas cámaras empresariales, de importadores, de exportadores, pensando en qué es necesario para Argentina después de 2015 en lo que refiere a política de Estado, generar políticas de Estado que estén más allá del gobernante. ¿Qué debe hacer Argentina en materia de institucionalidad? ¿Qué debe hacer Argentina en materia de producción, de exportación? Bueno, eso fue lo que se debatió de esta mesa. Fue verdaderamente positivo. Yo creo que si todos continuamos en este camino, continuamos haciendo los aportes de cada una de las cámaras y con el compromiso de
defenderlo, llevarlo adelante y no saltar el charco ante cualquier llamado de parte del Ejecutivo de turno, seguramente le vamos a estar haciendo vamos a estar llevando adelante un beneficio muy grande para el país. Esperemos que así lo entienda la mayor parte del empresariado y por otro lado también esperemos que lo entienda el sector político, que una vez que desde el empresariado se genere algún tipo de agenda que esté destinada a mayor producción, mayor ingreso de divisa, a ver cómo contenemos la inflación, a ver cómo erradicamos la pobreza de la Argentina, podamos trabajarlo también con la parte política y con aquellos que por supuesto estén nominados para dirigir los destinos del país después del 2015. Para hablar acerca de la producción granaria de la Argentina y el estado de los cultivos en el centro del país, dialogamos con un especialista, el dirigente de Carbat, Matías de Velasco. Los rindes de cebada en general están siendo muy buenos. Calidades de cebada, hay cebadas que no dan calibre, cebadas que no dan el peso hectolítrico, pero bueno, como en rinde, el problema es que ahí va a haber demasiada cebada, bueno, y el precio está muy bajo. La cebada que no da calidad, están apareciendo ofertas de comprarlas a precios viles. Lo que es trigo está dando bien, sobre todo las zonas donde se arrancó, como centro de provincia de Buenos Aires, y datos del sudoeste, como por ejemplo recién nos comentaban de la rural de Tornquist, malos rindes de trigo. Así que bueno, una situación muy dispar con lo que es trigo, cebada bien en general, como te decía recién, con mala calidad. El problema de trigo seguramente se cumpla lo que estaba proyectado de rindes, de alrededor de 8,5 millones, 9 millones, con lo cual los productores tenemos mucha incertidumbre porque alcanza en forma sobrada para el consumo interno. Entonces no va a haber competencia, pero el gobierno no va a dejar exportar seguramente, no va a haber competencia entre molinería y exportación. Con lo cual vamos a tener precios malos, de vuelta en zonas de precios que vamos a haber producido a pérdida y de vuelta un gran desencantamiento con el trigo, ¿no? Calculamos que en un mes el trigo cayó un 70% el valor, así que bueno, la novela de nunca acabar del trigo, ¿no? Se habla por estos días de la potencialidad del campo de cara, por ejemplo, al 2020, lo que podría llegar a producir la Argentina. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué políticas habría que modificar para que el campo pueda producir lo que puede llegar a producir y por otro lado incentivar la inversión de los productores? Mira, el trabajo ese fue excepcional. Yo lo dividiría en dos partes sencillas. Mira, la primera parte es el gobierno debería dejar su política agresiva contra el campo. El productor mismo tiene un afán por producir, tanto ya sea granos como carne, impresionante. Eso sería una parte. Y la segunda parte la tenemos acá a 600, 700 metros, que está la Ruta 3, que es lo que es el rol del Estado también, lo que es infraestructura, lo que sea transporte y eso. Rutas, bueno, trenes, por supuesto, puertos. Eso sería fundamental. Vamos a hablar de ganadería a través de un diálogo que mantuvimos con una de las palabras más autorizadas dentro del sector agropecuario, como es el técnico y especialista en carnes y ganadería, Víctor Tonelli. Que los precios del ganado subieron un 30-35% para la invernada y un 20% aproximadamente para el gordo, ¿no es cierto? Hay un fuerte componente de expectativas y una necesidad de parte del productor que vende gordo
calzarse de alguna manera en patas, en cabeza, digamos, como para no quedar descalzado ante los efectos de una devaluación o los efectos de una inflación desbocada. O sea que toda esta presión de la necesidad de tomar una posición se da en un momento en que la oferta de la invernada es muy baja estacionalmente. Veremos qué ocurre a partir de febrero o marzo, cuando empieza a aparecer la nueva zafra. Respecto del gordo, me parece que se han dado dos elementos. La primera, también una expectativa de suba que generó, retroalimentó la caída de la oferta, porque el productor vendió, digamos, mucho más pausadamente, y generó cierta caída en la oferta que la demanda convalidó con mayores precios. Por otro lado, tengamos en cuenta que el precio de la carne ha quedado rezagado respecto de otros productos alimentos. No quiero decir que sea barato, pero los otros son carísimos, digamos. Con lo cual, en precios relativos, la carne, digamos, era uno de los productos que la gente estaba demandando, y eso hizo que el precio subiera. De ahora en más, yo diría probablemente enero se mantenga, y tal vez a partir de mediados de febrero, marzo con seguridad, y abril veamos una suba de precios nuevamente en función de una oferta que va a ser, digamos, un poco más chica. La verdad es que después de una liquidación brutal que se dio hasta el 2010, una, digamos así, retención importante 2011 y 2012, el 2013 transcurrió dentro de lo que se llama la banda de equilibrio, digamos, ni liquidación ni retención. Pero hay una tendencia que indica que si efectivamente no hay un cambio de expectativa por parte del productor, probablemente 2014 o 2015 entremos otra vez en pérdida. Dependerá enormemente, y yo en esto sería absolutamente enfático, ¿no?, de si la exportación recupera o no recupera competitividad. Si la exportación recupera competitividad vía mejora del tipo de cambio, vía baja de retenciones, la verdad es que el futuro para el 2014 y 2015 se presenta francamente muy interesante. Si por el contrario seguimos en el cabotaje y no le damos la competitividad que requieren las exportaciones, lamentablemente el crecimiento de la oferta va a jugar en contra de la rentabilidad. Por último, se habla muchas veces de la ganadería en Uruguay, se hace comparaciones. ¿Qué características tiene la ganadería de Uruguay en relación con la nuestra? Bueno, Uruguay tiene muchas. Yo diría, para salirme un minuto de la ganadería, hablaría de las políticas de Estado de Uruguay. Uruguay, en sus últimos, digamos, presidentes, ha tenido derecha, ha tenido centro-izquierda y ha tenido izquierda. Pero todo, derecha, centro-izquierda e izquierda, mantuvieron la política proexportadora del Uruguay en su conjunto y de las carnes vacunas en particular. En ningún momento aplicaron retenciones, en ningún momento limitaron las exportaciones, en ningún momento a nadie se le ocurrió inventar los ROE, o a ninguno se le ocurrió extorsionar a la industria exportadora para que mande, so pretexto de no darle derecho de exportación, carne barata al pueblo. Generaron acuerdos, los cumplieron, y la verdad que Uruguay, que era un país que estaba a la mitad de las exportaciones argentinas, ya lleva 5 años prácticamente exportando el doble de lo que exporta la Argentina. Así que yo diría, las políticas públicas me parece que son la respuesta a tu comentario. Dentro de políticas públicas proactivas, el sector supo aprovechar las oportunidades. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más importantes para el sector agropecuario es la comunicación. Enfocado en este punto, CRA conformó junto a CAPA, el Círculo Argentino de Periodistas Agropecuarios, un convenio con el objetivo de capacitar a los jóvenes ateneístas de CRA en cuanto al manejo de una mejor comunicación del sector agropecuario hacia la sociedad en general. Capacitar es el primer programa en el mundo, además es el único programa en el mundo de capacitación a distancia para el periodismo agropecuario. Este es el 5º año que llevamos adelante este programa de capacitación y ya son más de 100 egresados los periodistas, ¿no?, que pudieron tener la posibilidad de estudiar y de profesionalizarse día a día, mes a mes a través de este programa. Lo interesante de todo esto es que a partir de este año hemos hecho un acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
con Marcelo Reguna al frente de la dirección de contenidos, y hemos reformulado otro programa agregando temas que no estaban en los anteriores y agregándole un panorama tecnológico muy pero muy importante, que hace que las clases sean mucho más amenas, interactivas, y realmente el resultado ha sido excelente. Los egresados están muy conformes y nosotros por supuesto también. Para este 2014 la novedad va a ser este convenio entre CRA y CAPA. Contanos, bueno, qué significa que jóvenes ateneístas de CRA participen. Mira, sin duda creo que el hecho de que 50 ateneístas de CRA ingresen becados a este programa es una noticia excelente. Es realmente una alegría para nosotros y para ustedes, por supuesto, también. Y es algo que, después de conversado contigo y Diego y con Rubén, hemos llegado a este acuerdo que es muy importante, porque le damos la posibilidad a ateneístas que están interesados realmente en capacitarse y en unirse a nosotros los comunicadores, y también nos da la posibilidad a nosotros de sumar gente profesional, jerarquizada y con ganas de aprender y de difundir correctamente lo nuestro. Hoy es fundamental que sepamos difundir lo que hacemos. No nos sirve que alguien con una cámara o con un micrófono empiece a hablar. No, tienes que estar preparado, tienes que estar capacitado, y esta es la idea. Por eso, que 50 tenistas de CRA tengan ganas de hacerlo, para nosotros es una noticia excelente. Sobre la posición de Argentina en cuanto a ganadería y carne dentro de los mercados internacionales, dialogamos con el especialista en la materia, el dirigente de CRA, Dardo Chiesa, y también en nuestro pasado viaje azul aprovechamos para dialogar con el presidente de la sociedad rural local. A ver, nosotros tenemos desde 2005 un desencuentro con la política oficial que le pone techo a la comercialización, manipula el mercado interno y manipula el mercado externo, y en la medida que eso pasa no se ha podido convalidar negocios de exportación, no se ha podido ni siquiera en muchos casos cumplir contratos vigentes, y esto es una historia que venimos remando de hace mucho tiempo. Nosotros tenemos mercados que Uruguay no tiene, tenemos mercados que Brasil no tiene, y ellos tienen mercados que nosotros no tenemos. Esto es de acuerdo a las negociaciones y a la historia de negociaciones que hemos tenido en todo el mundo. Pero la verdad es que los países competidores, excepto la Argentina, han ganado los mercados, han fijado su presencia y no la han declinado. Y Argentina se ha autoexcluido, ha incumplido contratos, ha incumplido negocios, y eso, bueno, te condiciona de una manera muy importante. La falta de previsibilidad y la falta de rentabilidad en el proceso exportador es otro tema también de igual magnitud. Yo siempre digo, no es que nosotros no queramos o que no podamos, es que no nos dejan. Entonces, bueno, si la política es: produzcamos toda la carne que se pueda, tirémosla al mercado interno, en el buen sentido de la palabra, pero abarrotemos el mercado interno para que el precio baje, bueno, después no nos quejemos si en el mercado internacional somos países poco creíbles, o proveedores indeseables, o directamente quedamos excluidos o con problemas para poder salir a exportar. Este es un tema que venimos soportando hace mucho tiempo. ¿Ha habido algún acomodamiento en cuanto a los precios al productor ganadero? ¿Sirve o no sirve después de tanto desajuste? Mira, viene un acomodamiento importante en el año 2010 y ha vuelto a haber un acomodamiento ahora en los últimos meses. Yo quiero creer que es un escalón lo de los últimos meses, me parece que va a subir más. Está presionando mucho el pollo,
Cuando el pollo se acerca mucho el precio del pollo al precio de la carne, la gente se va a la carne. Estamos comiendo por arriba de 65 kilos por habitante y por año otra vez, y eso genera una fuerte presión en un mercado interno que está abastecido, pero que no tiene mucho margen de maniobra, con lo cual los precios van para arriba. Si uno abriera exportación, se liberarían los duendes, subiría un poco la carne, no mucho porque se tendría que achicar el margen de góndola, que fue lo que pasó en 2010. Hoy el margen de góndola, que debería estar en el 20-25, está por arriba del 70 otra vez, o sea que hay para achicar el margen de góndola y habría más precio para el frigo y más precio para el productor. Se escaparía la relación con respecto al pollo, el pollo mejoraría su ecuación, que es bueno que el pollo tenga una buena ecuación porque es complementario, y además fue una fuente de trabajo y es una industria genuina, y nos podría dar a nosotros la posibilidad de recuperar mercados, traer divisas y por sobre todas las cosas reincorporar plantas productivas, plantas frigoríficas que están cerradas, lo que significa más mano de obra, más trabajo. Bueno, esto es importante para todos. Contanos acerca de la ganadería aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Ha habido algún reacomodamiento de precios? ¿Cómo están hoy los productores ganaderos en cuanto a esta situación? Bueno, la situación es, los que han podido sobrevivir, porque la verdad es que lamentablemente muchos productores han caído del sistema por el cóctel que se había dado a partir de precios estables o que mantenían lo de hace 2 o 3 años atrás con costos en alza. Bueno, ese cóctel hizo que muchos lamentablemente liquidaran vientres, liquidaran vacas y directamente salieran del sistema ganadero. Los que pudieron mantenerse, se abrió a partir de algún repunte en el precio cierta expectativa por lo que puede llegar a venir. Habrá que ver, el tiempo dirá si es algo que se mantiene o algo que tiene que ver con la coyuntura del fin de año o alguna cuestión que tenga que ver con alguna cuestión impositiva y que haga que por ahí los precios levanten un poco a fin de año y demás, pero habrá que ver. En principio es una luz de esperanza para el ganadero que venía bastante golpeado. Hemos llegado al final de esta edición veraniega de CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que no se toma vacaciones y que, como siempre, está en la pantalla de Canal Rural todos los sábados a las 12:30 del mediodía. Como siempre le decimos, esperamos que tengan una muy buena semana y les deseamos a todos una muy buena jornada productiva.